Hola, ¿cómo están? Los saluda el profesor Pablo Arias, un saludo muy afectuoso para todos los estudiantes del Colegio Alexander von Humboldt de la ciudad de Pisco y de la ciudad de Chincha. Tenemos ahora el desarrollo del curso de Historia del Perú. Vamos a tener el tema de culturas preincas, Tigrecito, un detalle muy importante. Este es, como te había mencionado en la sesión anterior, el tema más importante del curso de Historia. Así que vamos a tenerlo clarito, datos puntuales, datos exactos que te van a ayudar a ti a tener un conocimiento vasto para cualquier prueba, no solamente las pruebas del colegio, sino las pruebas venideras en las universidades. Mira, vamos con el tema de culturas preincas, estamos en una segunda parte. En esta presentación tenemos dos ítems, dos puntos que vamos a ver. Lo que son los conceptos, el concepto de horizonte intermedio, que ahorita te voy a explicar, y lo que es el desarrollo, puntos claves de lo que es la cultura chavín. Recuerda, estoy en el curso de Historia del Perú, tu amigo el profesor Pablo Arias. Vamos a comenzar. Mira, conceptos. Según John Rowe, perteneciente a la Escuela Californiana, a la Escuela de California, indicaba que la alta cultura peruana, las culturas preincas, se tienen que dividir en horizontes e intermedios. ¿Qué decía él? Después de hacer una serie de investigaciones, indicó lo siguiente: que la alta cultura peruana, las culturas preincas, incluso la cultura inca, o sea, la cultura de la antigüedad en el Perú, tenían que ser divididos en horizontes intermedios, indicando que habían culturas que tenían un desarrollo cultural en un sitio, en un lugar, pero que tuvieron influencia cultural que fue más allá de su lugar de origen. Repito, hubo una cultura que tuvo influencia cultural en un sitio, pero además influenció en lugares más allá de su sitio, de su lugar de origen. Cuando una cultura tenía esas características, pues esa cultura era denominada horizonte. Ahora, cuando una cultura se desarrollaba en un sitio y solo tenía influencia cultural en ese sitio, esa cultura, según John Rowe, pertenecía a un momento denominado intermedio. Repito, cuando una cultura se desarrolla en un lugar, pero tiene influencia cultural que va más allá de su lugar de origen, esa cultura es horizonte. Si una cultura se desarrolla en un sitio, pero solo tiene influencia cultural en ese sitio, esa cultura es intermedio. Ahora, en palabras sencillas, es lo que yo te acabo de mencionar, pero quiero que recuerdes esto para que esté apuntadito en tu cuaderno. Mira, dice, horizonte, gran influencia cultural. Se desarrolló en un sitio, pero tuvo gran influencia cultural. Intermedio, mira lo que dice, influencia cultural regional. Se desarrolló en un sitio y solo tuvo influencia cultural en ese sitio. Influencia cultural regional. Ahora, vamos con las culturas preincas dentro del primer momento, que es el horizonte temprano. Ahora, según John Rowe, hubo un horizonte temprano, Chavín Paraca, que son las culturas que vamos a desarrollar, hubo un intermedio temprano, Mochica Nazca, culturas que vamos a desarrollar, hubo un horizonte medio, Tiahuanaco Huari, culturas que vamos a desarrollar, hubo un intermedio tardío, cultura chimú principalmente, cultura que vamos a desarrollar, y luego hubo un horizonte tardío, que es el gran imperio de los incas, el Tahuantinsuyo, cultura que también vamos a desarrollar. Ahora, estamos en el horizonte temprano. Te dije que iba a desarrollar Chavín y Paracas. En este caso, tenemos la presentación de la cultura Chavín. Descubridor de ubicación no lo he puesto porque es cultura general. ¿Dónde se ubicó la cultura Chavín? En el departamento de Ancash. Pero recuerda, Chavín tuvo influencia cultural. Se ubicó, se originó en Ancash. ¿Quién fue su descubridor? Julio César Tello Rojas, padre de la arqueología peruana. Eso no está en la pizarra, te lo acabo de mencionar, lo repetimos. Recuerda, Chavín fue descubierto por Julio C. Tello, ubicado en el departamento de Ancash. Vamos a tener aquí en la presente pizarra desde características. Características. Mira, según Tello, es la cultura matriz del Perú, la cultura madre del Perú. Características, entonces, según Julio César Tello, cultura matriz del Perú. Es la cultura madre, o sea, la cultura que habría dado origen al resto de culturas en el Perú. Hicimos en la sesión anterior lo que era teoría sobre el origen de la cultura peruana y habíamos dicho que según Tello, toda la cultura se origina en Chavín. Chavín tuvo influencia de la tribu de los arahuacs, como cultura desarrolla e influencia en todas las demás culturas en el Perú. ¿Qué más tenemos? Características, cultura pan-peruana, pan, todo, que abarcó casi todo el Perú. Recuerda, se desarrolló en Ancash, pero nosotros, por ejemplo, mira aquí, me salteo, luego regreso, mira por aquí. Cunturhuasi, Tigrecito, Cunturhuasi está en Cajamarca. Cupisnique, por ejemplo, Lambayeque, La Libertad. Tengo, por ejemplo, Garagay, en Lima. La gran pregunta es, Cajamarca, La Libertad,
Lima. ¿Qué hacen estos restos englobados en Chavín si están en Cajamarca, La Libertad, Lima, si Chavín es de Ancash? O sea, ¿qué hace un resto en Cajamarca, Chavín? Un resto Chavín en Cajamarca, si Chavín es de Ancash. Lo que te había mencionado y lo que había estudiado John Rowe. Recuerda que la cultura Chavín es una cultura que se desarrolló en un sitio, en un lugar, pero tuvo influencia cultural en otros sitios, más allá de su lugar de origen. Por eso es Horizonte, cultura pan-peruana, de gran influencia cultural, de gran influencia cultural. Por eso es que tenemos, mira, arquitectura, el templo de Chavín de Huanta, es el más conocido, antes se llamaba el Castillo. Tengo Cunturhuasi, Pacopampa, Cubisnique, Moxeque, Garagay, Caballo Muerto, etcétera, etcétera. Muchos de ellos fuera o lejos de lo que es Chavín. Aunque bueno, Chavín de Huanta en Ancash es el centro emblemático de esta cultura. Ahora, regreso por aquí a características. Ya habíamos hablado, que Tello menciona que es cultura matriz, ya habíamos hablado de cultura pamperona y nos metimos en arquitectura. Regreso a estado teocrático. Se iniciaría en el Perú lo que es el estado teocrático. Teo, Dios. Crático viene de cracia. Cracia, gobierno. Poder, pueblo. Poder del pueblo, democracia, por ejemplo, para que te hagas una idea de lo que se vive en muchos países en la actualidad. Democracia, poder del pueblo, demo pueblo. Teo, Dios. Cracia, gobierno. ¿Qué será entonces teocracia? Gobierno de Dios. O sea, ¿gobernaba Dios? No. Pero como si está mencionando, profe, ahorita que teocracia es gobierno de Dios, entonces, ¿cómo es que no gobierna Dios? Tigrecito, vamos ahí con calma. Mira, ¿qué significa aquí? Aquí surge una casta, vamos a llamarle sacerdotal. Surge una casta sacerdotal que eran realmente personas con algunos e importantes conocimientos de geografía. Sabían de determinados, de repente, fenómenos geográficos. Fenómenos que se daban, pues, de manera no muy cotidiana, y este conocimiento que tenían era desconocido por una masa campesina, por una masa popular ignorante de estos temas. Entonces ellos aprovechaban este conocimiento para tener un poder sobre esa masa campesina, sobre ese grupo que realmente no conocía, desde la lluvia, desde un arco iris, un eclipse incluso. O sea, como ellos tenían ese conocimiento, ejercían poder. Entonces los campesinos los veían a ellos como seres diferentes. Incluso ellos se vestían diferentes, como sacerdotes, digamos. Pero realmente no eran sacerdotes, como te digo. Eran especialistas que conocían determinados temas, pero que esos temas que conocían, que principalmente eran de geografía, los hacían tener poder sobre una masa campesina que ignoraba esos temas. Ese es un estado teocrático. No significa que gobierna Dios, sino que técnicamente se gobierna en nombre de Dios, a nombre de un Dios, a nombre de un Dios, que podía ser él. En ese tiempo eran elementos naturales, recuerden. El sol, la luna, estrellas eran elementos naturales. Que se gobierna a nombre de Dios. Eso es un estado teocrático. Teocrático, recuerda. No significa que gobierna Dios, sino que se gobierna en nombre de Dios. Cerámica. La cerámica de Chavín tuvo las siguientes características. Mira, primero tuvo base plana, creo que se entiende. Forma globular, creo que también se entiende. Base plana, forma globular. Asa, gollete o estribo. El asa, gollete o estribo. Tigrecito, si has montado caballo, donde pones el pie, por ejemplo, para montar la silla en el caballo, ese es un estribo. Ese es un estribo. Así era el asa de la cultura Chavín. La técnica de incisión en alto y bajo relieve, técnica de incisión, trabajo en piedra, y era monócromo. ¿Qué cosa es monócromo? Monócromo es un solo color. Ahora, vamos a tener nosotros lo que son las cabezas clavas. Las cabezas clavas, la estela de Yaullo, la estela de Raimondi, el lanzón monolítico y obelisco Tello, dentro de lo que es escultura, las cabezas clavas. Las cabezas clavas, ¿qué cosa eran? Las cabezas clavas se encontraban en los lados del templo de Chavín de Huanta. Ahora, inicialmente habían muchos, habían 28, pero por ejemplo hoy solamente queda una cabeza clava en su lugar original. Solo queda una cabeza clava en su lugar original. Estas cabezas clavas, por ejemplo, mira, acá tenemos nosotros una muestra de una cabeza clava. No sé si llegas a ver bien. ¿Está bien ahí o está muy lejos, está muy cerca? ¿Está bien ahí? Perfecto, mira, estas cabezas clavas, por ejemplo, representarían las cabezas de los sacerdotes
guardianes del templo Chavín de Huanta. Esa es la tesis más aceptada, que es la tesis de Eduardo de Javis. Repito, representarían las cabezas de los sacerdotes guardianes del templo de Chavín de Huanta. Pero hay otra tesis. Otra tesis indica, la de José Toribio Polo, indica que las cabezas clavas serían las cabezas de los enemigos Chavín derrotados. Tal vez por eso las características un poco monstruosas, ¿no? Las cabezas de los enemigos Chavín derrotados, estos serían las cabezas clavas. Ahora, tenemos nosotros lo que es la estela de Yauyos, la estela de Raimondi y el alzón monolítico Obelisco Tello. Vamos con la estela de Yauyos. La estela de Yauyos representa un dios ictiomorfo, un ser ictiomorfo. Ictiomorfo en forma de pez. Ictiomorfo en forma de pez. Tengo la estela de Raimondi. Por si acaso se le llama Raimondi por su descubridor científico. Quien realmente descubre la estela se llamó Timoteo Espinosa, pero es Antonio Raimondi el que le da las mejores interpretaciones de lo que sería esta estela. Estela es un trabajo grande en una sola piedra. Acá tenemos una muestra, por ejemplo, de lo que es la estela de Raimondi. Tenemos, mira, lo que es la estela de Raimondi. No sé si llegas a apreciarlo bien ahí. ¿Llegas a apreciar un poco la estela? Perfecto, mira. Tengo la estela de Raimondi. Mira, en esta estela de Raimondi hay una serie de interpretaciones. Se habla, por ejemplo, nos dice Federico Kauffmann, por ejemplo, que sería un dios ornitomorfo, es un dios en forma de ave. Por ejemplo, Julio César Tello habla de un dios que representa un dios macrocéfalo, de cabeza grande. Por ejemplo, Federico Maxule habla de una escolopendra, que es un 100 pies. Y por último, Antonio Raimondi menciona que es el dios Huiracocha, con 2 cetros, con 2 varas, con 2 bastones, con 2 báculos. Esa es la figura de la estela de Raimondi. Ahora, el alzón monolítico. El alzón monolítico es la estructura principal que sostiene todo el templo de Chavín de Huanta. Es la estructura principal, es la columna principal que sostiene todo el templo de Chavín de Huanta. Tiene forma de lanza, por eso su nombre es lanzón. Hay 2 interpretaciones básicas. La más importante es que representa a uno de los 3 dioses de Chavín, al jaguar. Otros dicen que es un dios que se está riendo, un dios sonriente. Avanzamos, el obelisco Tello. El obelisco Tello, descubierto por Trinidad Alfaro, tiene 2 interpretaciones. Dice Tello, por ejemplo, que representa un dios de sexos opuestos. Sin embargo, John Rowe, mire, este personaje que mencioné por aquí, John Rowe menciona que representa al dios Caimán con 2 sexos. Repito, Tello, un dios de sexos opuestos, Rowe, el dios Caimán con 2 sexos. Son las interpretaciones de lo que es el obelisco Tello. Vamos finalizando, trilogía divina. Los 3 dioses Chavín, el ave de rapiña representado por el cóndor, el felino representado por el jaguar, y tengo la serpiente. Señores, ha sido la cultura Chavín. El objetivo del tema, recuerda, que reconozcas, que valores las principales manifestaciones de la alta cultura peruana antigua, en este caso la cultura Chavín. La próxima sesión de clase tenemos la cultura Paracas, tenemos la cultura Mochica, tenemos la cultura Nazca. Ha sido con ustedes el profesor Pablo Arias. Saludos, chicos. Alexander von Humboldt. Nos vemos pronto. Cuídense.